y algo del servicio de medicina transfusional para que sepan cómo se llenan los pedidos de sangre cuando se quiere pedir plaquetas, plasmas, críos o concentrado de glóbulos rojos. Entonces ahora vamos a ver las indicaciones y usos de la sangre. Eso ya revisaron algo del manual, ¿no es cierto? Del manual del ministerio. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de las transfusiones. Hay documentos que indican que en la antigua Roma y Grecia se usaba sangre como cura para la epilepsia. Mire que desde el 42 se empezó a usar la sangre, pues se la usaba y hay personas que morían, hay personas que vivían, porque todavía no conocían los grupos sanguíneos, las pruebas de compatibilidad y todo. En 1700 describen la primera reacción hemolítica al realizar tratamiento entre animales y humanos. Entonces, por decreto real aquí se suspende la práctica de transfusión en Francia e Inglaterra. Entonces, ahora el ministerio es el que rige todo esto de las transfusiones. El primer organismo que va a regir esto y a poner las normas y leyes y todo es el Ministerio de Salud acá en el Ecuador. Entonces, aquí después hicieron en 1790 tratamiento entre humanos. Entonces, trataron a 10 mujeres postparto con sobrevida de alguna de ellas. En 1901, Landsteiner describe los grupos A, B, O y establece así las bases de las transfusiones modernas. Ya son más de 100 años. En el 14 ya utilizan el citrato como anticoagulante, logrando almacenar la sangre en botellas de vidrio hasta 21 días. En el 47 se crea el primer banco de sangre en el Ecuador. Y en el 60 se inicia el uso de bolsas ya de plástico, porque antes se almacenaban en botellas de vidrio. Entonces debe conocer los diferentes tipos de donación, las posibilidades terapéuticas de los componentes, la conservación y su administración y el riesgo de la transfusión de sangre y sus derivados. Entonces, los diferentes tipos de donación, tenemos la donación voluntaria no remunerada, que es la mejor donación, porque son pacientes que están conscientes, pacientes que siguen una cierta educación y pacientes que no tienen conductas de riesgo para poder hacer esta donación. Anteriormente y actualmente también se sigue haciendo la donación que es por reposición. Es decir, si tengo un paciente que necesita sangre, entonces los familiares donan sangre, esa es la por reposición. La autotransfusión es cuando yo, por ejemplo, me quiero someter a una cirugía programada de una vesícula, por ejemplo, y yo mismo me dono mi sangre y yo mismo soy el donante y el receptor. Estos son algunos tipos de donación de sangre. Entonces tenemos que saber qué posibilidades terapéuticas tiene cada componente, la conservación y la administración de la sangre y el riesgo también que conlleva toda la transfusión de hemoderivados. Entonces, esta es la guía que ya la han revisado ustedes, es la guía de práctica clínica del 2013, que aquí pone las pautas del Ministerio de Salud. Bueno, es la ley que todos tenemos tener derecho a sangre y etcétera, cosas. Entonces, tenemos que evaluar el riesgo-beneficio de la transfusión. ¿Cuáles son los riesgos? Introducción de antígenos extraños en el individuo sería un riesgo inmunológico, que ya vimos los diferentes sistemas de grupos sanguíneos, que si yo no tengo ese antígeno y me llega un antígeno, mi sistema inmune forma anticuerpos contra ese antígeno. ¿Qué otro riesgo tenemos? Transmisión de enfermedades a pesar del adecuado control serológico. El control serológico se refiere a los estudios para los virus principalmente. Entonces, el control serológico, por ejemplo, acá acá en la ciudad de Loja, la Cruz Roja es la encargada de hacer la recolección de los donantes. Entonces, la Cruz Roja recolecta la sangre, luego las rotula, las etiqueta y envía a Quito solamente las tubuladuras, es decir, esos tubitos que salen de la bolsa, los etiquetan, los rotulan y envían a Quito. Envían, por ejemplo, por TAME, envían a Quito y eso demora un día hasta que llegue. En Quito hacen las pruebas serológicas. Serológicas se refiere al perfil serológico viral. Entonces, ¿qué nomás hacen en Quito? Hacen por técnicas de ácidos nucleicos, ya son técnicas más especializadas. Son técnicas NAT, se llaman, NAT, técnicas de ácidos nucleicos. Entonces, ahí tienen equipos especializados que hacen por técnicas especiales
los estudios serológicos. Ven los ácidos nucleicos de los virus. Entonces, por ejemplo, ¿para qué virus nomás hacen? Para hepatitis B, para hepatitis C, para VIH, para sífilis y se me escapa por ahí alguna otra prueba. Entonces, ellos hacen en Quito los estudios virales. Entonces, ellos después por internet se comunican a Caloc y le dicen, la sangre de tal código está negativa para todos los virus. La sangre Y, por ejemplo, tiene una hepatitis B, esa tienen que desechar. La sangre C está todo bien, la pueden procesar. Entonces, los estudios serológicos los hacen en Quito, ya con técnicas de ácidos nucleicos. Porque anteriormente se hacía las pruebas virales, solamente ver los anticuerpos. Y como sabemos, cuando me llega un virus, por ejemplo, hasta que yo lo reconozco, hasta que formo anticuerpos, yo me demoro, por ejemplo, 8 días hasta formar los anticuerpos y después los detecte en el laboratorio. O en el VIH, por ejemplo, el periodo de ventana, es decir, el periodo en el que yo voy a responder con anticuerpos, será de 1 mes, 2 meses, incluso de 1 año. Entonces, antiguamente se hacían pruebas con anticuerpos para buscar los virus. Pero en la década del 60, sí, en la época del 60, hubieron muchos pacientes, por ejemplo, ahora ya están agrupados los pacientes están agrupados en sociedades. Por ejemplo, hemofilia tiene la sociedad de hemofilia a nivel mundial, hemofilia, el grupo de hemofilia a nivel local. Entonces, ellos habían recibido una transfusión con hepatitis B. Y se contagiaron algunos pacientes hemofílicos, porque en aquella época se trataban a los pacientes hemofílicos con crioprecipitados, que tienen los factores lábiles. Entonces se contagió algún grupo de pacientes hemofílicos y ellos siguieron demandas y juicios a las Cruz Rojas, a los médicos, a enfermeras. Incluso hubieron médicos en la cárcel. Pero no dependía del médico, no dependía de la Cruz Roja, por ejemplo, dependía de la técnica que se hacía en aquella época, porque ahí se buscaban anticuerpos, entonces nadie era culpable de nada. Pero así pasó. Después, en la época del 70, en Argentina sucedió lo mismo, se contagió un grupo de pacientes hemofílicos con algún tipo de hepatitis y sucedió lo mismo, pero no era eso. Entonces ahí es que los gobiernos ya toman parte de esto y ahora se hacen todas las pruebas serológicas con técnicas NAT, con técnicas de ácidos nucleicos. Es decir, aquí voy a detectar un virus incluso 2 a 3 días después de la infección. Entonces son técnicas más seguras. A pesar de eso, las sangres tienen un riesgo de transmitir infecciones virales, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta las reacciones adversas propias de la transfusión, por ejemplo, sobrecarga circulatoria. Si tengo un paciente que está full hidratado y es de edad y no me doy cuenta de eso y le pongo hemocomponentes en cantidades, entonces voy a tener una sobrecarga circulatoria, por ahí una insuficiencia cardíaca y algún problema cardiológico. Entonces son 3 los riesgos: el riesgo inmunológico, el riesgo de enfermedades virales y reacciones propias de la transfusión. Entonces tenemos que evaluar el riesgo beneficio de la transfusión. Entonces, ¿cuáles son los usos de la sangre? Mantener o restaurar el volumen para prevenir el shock. Por ejemplo, me viene un paciente politraumatizado que está sangrando a full por todo lado, tiene trauma, está sangrando, entonces ahí está indicado transfundir para prevenir el shock. ¿En qué otra situación? Para restablecer el transporte de oxígeno, es decir, un paciente que está hipotenso, taquicárdico, entonces ahí sí quiere decir que le falta oxígeno, está bombeando más ese corazón, está con taquicardia porque tiene poco oxígeno, pocos hematíes, entonces ahí está indicado para restablecer el transporte de oxígeno. Por ejemplo, en sangrados agudos, en una paciente femenina, por ejemplo, que tiene menorragias, a veces viene full sangrado y la paciente medio que se quiere chocar, está hipotensa, taquicárdica, ahí sí transfundimos para restablecer el transporte de oxígeno. Y la otra indicación es para aportar elementos y factores propios de la sangre. Por ejemplo, si me está sangrando y le falta plaquetas, tenemos que poner plaquetas. Si me está sangrando porque se consumió los factores de coagulación, ahí tenemos que poner plasmas o críos. En un paciente, por ejemplo, que sospecho que es una hemofilia, le falta algún factor de la coagulación, ahí también vamos a poner crioprecipitados. Es decir, cualquier elemento
que es de la sangre, plaquetas, factores de coagulación, ¿sí? Y acá cuando nos falta, cuando es hipotenso taquicárdico, sí, concentrado de glóbulos rojos. Entonces son 3 indicaciones para la transfusión. Ya, y esto es lo que hace la Cruz Roja. Entonces la Cruz Roja es la que se encarga de hacer las campañas de donaciones, la recolección de las sangres, el procesamiento de serológico, es que son las pruebas virales que mandan a hacer en Quito, y luego ya hacen, tienen centrífugas refrigeradas, tienen equipo especializado en donde centrifugan la sangre y sacan los diferentes hemocomponentes, es decir, concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco congelado, crioprecipitados y concentrados plaquetarios. Entonces, de esto se encargan los bancos de sangre. Y luego, ya desde hace unos 8 años, se tiene en cada hospital un servicio de medicina transfusional, porque anteriormente, por ejemplo, el Hospital de Macará quería sangre, tenían que mandar a alguien a traer de la Cruz Roja. Entonces, por eso había dificultades, sobre todo en pacientes maternas que llegaban full sangrado y se necesitaba sangre, a veces fallecían los pacientes, o hasta que se traslade a Caloja en medio transporte ya se morían los pacientes. Entonces, por eso ya que se diseñó en cada hospital un servicio de medicina transfusional. Entonces, en el servicio de medicina transfusional, ¿qué hace el servicio de medicina transfusional? Solicita a la Cruz Roja los hemocomponentes y los tiene almacenados en refrigeraciones especiales. Tiene almacenados concentrados de glóbulos rojos, plaquetas, plasmas, crioprecipitados. Entonces, cuando el hospital necesita, en cada hospital tienen ya su servicio de medicina transfusional en donde tienen todos los hemocomponentes. Aquí en el servicio de medicina transfusional que tiene cada hospital, entonces ese servicio se encarga de hacer las pruebas, en cambio, inmunológicas, las pruebas pretransfusionales, es decir, grupo sanguíneo, prueba de compatibilidad mayor, prueba de CUMS, prueba de compatibilidad menor. Entonces, si está compatible esta bolsa que sería el donante con el receptor, entonces despachan esa sangre. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los diferentes hemocomponentes. La sangre total actualmente ya no se utiliza. La sangre total solo nos sirve como materia prima para sacar los diferentes hemocomponentes. A pesar de que ahora en los últimos congresos, por ejemplo, de traumatología, en donde tienen pacientes politraumatizados y necesitan reponer la totalidad de la sangre, están haciendo esa observación, que se debe volver a usar la sangre total, porque cuando tienen un sangrado activo súper agudo, hay que poner sangre, hay que poner plaquetas y hay que poner plasmas, porque todos los hemocomponentes se pierden, todo se pierde en un sangrado activo. Sí, entonces están viendo la posibilidad de volver a utilizar sangre total. Entonces actualmente solo se la utiliza como materia prima. Y aquí tenemos los diferentes componentes. Por ejemplo, sangre total reconstituida, STR. Esta reconstituida tiene concentrados de glóbulos rojos más plasma. La viabilidad en el equipo es de 24 horas. Esta sangre contiene glóbulos rojos más factores de coagulación, que puede ser plasma fresco o plasma fresco congelado o plasma refrigerado. Entonces se tiene proteínas también, la sangre total reconstituida. ¿Cuáles son las indicaciones? Hemorragia masiva, exsanguínea transfusión, cirugías de corazón. Esto casi no hacemos acá, porque esto más lo hacen, por ejemplo, en centros más grandes, donde hacen exsanguínea transfusión o cirugías de corazón. Ahí sí van a utilizar la sangre reconstituida. Entonces, la duración más o menos 35 días, siempre hay que llevar la cadena de frío, siempre se mantienen en 2 a 6 grados centígrados. Entonces, estos cuando contiene este anticoagulante, que es el citrato fosfato dextrosadenina, duran 35 días. Y cuando tienen este anticoagulante, citrato fosfato dextrosa más azol, dura un poco más. Entonces, cuando nosotros pedimos a la Cruz Roja, ellos ya dicen qué anticoagulante tiene y cuántos son los días de conservación y cuándo es la fecha de caducidad. Todo esto ya lo va evaluando el servicio de medicina transfusional, de tal manera que cuando nosotros solicitamos sangre, ellos ya nos dan con los días de caducidad que estén en la fecha estable, ¿sí? El volumen de esta sangre es más o menos 500 centímetros, con un promedio de 450.
Entonces, estos tienen 300 de concentrado de glóbulos rojos y 200 ml de plasma. Entonces, la sangre reconstituida sirve para restituir el transporte de oxígeno y como expansor de volumen. El concentrado de glóbulos rojos, que es el que más se utiliza. Este se obtiene a partir de la centrifugación de la sangre total. El hematocrito de estos concentrados de glóbulos rojos está entre 60 y 80. Esto es lo que llamamos comúnmente una pinta de sangre. Pero esto se llama concentrado de glóbulos rojos, que la sigla es CGR. ¿Sí? Entonces el hematocrito va de 60 a 80% y no siempre se eliminan los leucocitos y plaquetas. Entonces aquí en estos glóbulos rojos también van a ir glóbulos blancos, una pequeñísima cantidad. Entonces los glóbulos blancos tienen, ¿se acuerda que les decía que los glóbulos blancos en su membrana tienen antígenos, que son los CDs? CD4, CD5, CD7, CD8, toditos los antígenos. Entonces cuando van leucocitos aquí, nosotros vamos a reconocer, si yo soy el receptor, voy a reconocer estos leucocitos y yo voy a formar anticuerpos. Y estos son los elementos antigénicos que nos pueden dar reacciones, por ejemplo, reacción febril, reacción alérgica, ¿sí? Pueden contener leucocitos y también plaquetas. Ya, ¿qué más? El concentrado de glóbulos rojos, el volumen es 250-300. Entonces, ¿qué contiene este? 200 mililitros de glóbulos rojos y también tiene 75 ml de plasma. Las indicaciones de transfusión de concentrados, pacientes con deficiencia en la capacidad de transporte de oxígeno. Estos pacientes son hipotensos y taquicárdicos. O sea, hay que auscultar la frecuencia cardíaca. Si me pasa de 80, 90, 100, quiere decir que ya le falta oxígeno. ¿En qué otra situación? En anemias crónicas que no se pueden corregir por otros medios, por ejemplo, en aplasias medulares. En una aplasia medular que yo esté en tratamiento y hasta que me responda a los inmunosupresores, yo tengo que utilizar este concentrado de glóbulos rojos. En un paciente que tenga una anemia dismielopoyética, por ejemplo, hasta que vaya respondiendo al tratamiento, entonces está indicado la transfusión de concentrado de glóbulos rojos. En anemia ferropénica, por ejemplo, no. En anemia megaloblástica, no, porque ahí es una anemia carencial en donde nos falta hierro o vitamina B12. Entonces, ¿cuál es la acción del concentrado de glóbulos rojos? Un concentrado de glóbulos rojos aumenta un 1.5 gramos en hemoglobina. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente con hemoglobina de 5 y le quiero subir a 8, entonces tengo que transfundir 2 concentrados de glóbulos rojos, porque cada uno me va a subir 1.5 en hemoglobina. ¿Sí? Y en el hematocrito el doble, 3% en hematocrito, pero nosotros siempre vamos a estar viendo la hemoglobina. Entonces, cada concentrado nos sube 1.5 gramos en hemoglobina. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Aumenta la cantidad de glóbulos rojos y transporte de oxígeno. Entonces, aquí tenemos los tipos de concentrado de glóbulos rojos. Concentrado de glóbulos rojos pobre en leucocitos, concentrado de glóbulos rojos irradiados, concentrado de glóbulos rojos lavados, concentrado de glóbulos rojos invertidos. Los pobres leucocitos es que los filtran más, los centrifugan más, tratan de eliminar todos estos leucocitos. Los irradiados es que, por ejemplo, se le pone 20 centigrays, se los irradia para que para destruir los leucocitos, que pueden ser sustancias antigénicas. Esto más se usa los irradiados en pacientes que son trasplantados. Acá casi esto no se utiliza. Glóbulos rojos lavados ya quiere decir que los lavan mucho más para eliminar todos los glóbulos blancos y los glóbulos rojos invertidos. Aquí tenemos el otro componente, plasma fresco congelado. Entonces se obtiene a partir de la separación de la sangre total o por aféresis. Aféresis es que yo lo pongo al paciente, le pongo una vía y le hago circular esa sangre en una máquina, como decir diálisis más o menos. Pero aquí, por aféresis, quiere decir que yo solamente saco en ese paciente plasma, solo saco plasma y devuelvo los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, la misma máquina lo devuelve al paciente. Entonces, contiene proteínas y todos los factores de coagulación. Entonces, cuando me faltan factores de coagulación lábiles o estables, todos los factores tienen el plasma fresco. Por ejemplo, en un paciente que está tomando warfarina, que es un antivitamina K, me va a disminuir el TP, los factores lábiles, el 2, el 7, el 10. Entonces ahí cuando un paciente viene con warfarina y viene sangrando, entonces vamos a poner plasma fresco congelado, que tiene todos los factores. Entonces, ¿cómo se obtiene Se congela a temperatura rápidamente. A temperaturas bajas, se congela a temperaturas bajas. Se conserva a menos 30 grados y tiene
un tiempo de utilidad de 1 año y el volumen del plasma fresco es de 200 a 250. Es la cuarta parte de 1 litro. Es poquito lo que viene aquí en plasma fresco. Entonces, para cuando nosotros queremos plasma fresco, el servicio de medicina transfusional lo tiene que descongelar para entregarnos, porque no nos va a dejar dar algo congelado. No podemos ponerle así al paciente. Entonces, como este se conserva a menos 30 grados, está súper congelado, entonces tienen que descongelar este plasma para podernos entregar. Entonces, en la descongelación más o menos demora 30 a 45 minutos hasta que se descongele. Y la dosis es del plasma 10 a 20 ml por kilo. Esta misma dosis es en cuanto a la sangre, cuando quiero yo transfundir concentrado de glóbulos rojos, es la misma dosis. Por ejemplo, en pediátricos, damos a 10 por kilo. Por ejemplo, si tienen 9 kilos, voy a pedir 9 kilos por 10, ¿cuánto sería? 90. ¿Sí? ¿Cuánto es 10 por 9? 90. ¿Cuánto? Serían 90 ml y yo tengo que pedir al servicio de medicina un concentrado de glóbulos rojos más o menos de 90, un plasma de 90 ml, 90 ml de plasma. Entonces ahí tendría que yo desperdiciar porque viene de 200 cada concentrado. ¿Sí? Entonces la acción restablecer factores de coagulación estables e inestables y restablecer proteínas. Y no se utiliza como expansor plasmático. El plasma refrigerado, en cambio, contiene proteínas y se utiliza para mejorar el nivel osmótico y para soporte de factores estables. El concentrado de plaquetas son preparados a partir de sangre total o por aféresis. La viabilidad, aquí las plaquetas sí tenemos problemas porque solamente duran 3 días a temperatura ambiente con este anticoagulante, citrato fosfato dextroadenina. Solamente duran 3 días a temperatura ambiente. Acá nos dicen que duran 5 días. Me parece que tienen otro tipo de anticoagulante que es con el CPD más Absol, citrato fosfato dextrosa más Absol. Entonces, este dura 5 días. Acá nuestras plaquetas duran 5 días. Pero el problema es que estas siempre tienen que estar a temperatura ambiente. Entonces, si yo pongo más de 5 días, aquí ya pueden proliferar bacterias. Por eso es que solamente se las deja 5 días de utilidad. Entonces, estas plaquetas se las mantiene a temperatura ambiente. El resto de hemocomponentes son de 2 a 6 grados, pero las plaquetas son a temperatura ambiente, entonces estas están en constante agitación. Acá tienen un agitador de plaquetas en donde las plaquetas están agitando tanto horizontal como verticalmente, porque las plaquetas tienen glicoproteínas que se pueden adherir entre ellas y formar grumos. Entonces, por eso tienen que estar siempre en agitación permanente y constante y solamente duran 5 días. Entonces, cuando la Cruz Roja ya tiene plaquetas, ya acá al servicio de medicina, tienen en stock, pero cuando ya se caducan ya tienen que desecharlas. O hay veces que necesitamos muchas plaquetas y no conseguimos. Entonces, a veces para conseguir plaquetas tardamos 1 o 2 días. Y cuando el paciente está mal, a veces tenemos problemas. El contenido de plaquetas es 5.5 por 10 a la 10 de plaquetas por unidad. Y la dosis de plaquetas para calcular es un concentrado plaquetario por cada 10 kilos. Es decir, si el paciente pesa 60 kilos, vamos a dar 6 concentrados plaquetarios por cada dosis y se puede dar cada 24 horas. ¿Sí? Entonces, un concentrado por cada 10 kilos. Esta misma dosis es para los crioprecipitados, un concentrado por cada 10 kilos. En cambio, el plasma y la sangre es de 10 a 20 ml por kilo. La acción por cada unidad se espera un aumento de 5.000 plaquetas por ml. Siempre y cuando no haya factores de consumo. Por ejemplo, en una coagulación intravascular diseminada yo puedo poner plaquetas y luego estas se consumen en los microcoágulos, se van perdiendo ahí. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del concentrado plaquetario? En hemorragias agudas, por ejemplo, en un paciente que yo estoy transfundiendo y necesito reponer, por ejemplo, 5 concentrados de glóbulos rojos, ahí ya voy a poner plaquetas también. En trombocitopenias, en pacientes, en púrpuras casi no se utiliza mucho, pero sí cuando vienen, por ejemplo, con 2.000 plaquetas y tienen púrpuras, equimosis,
hipetequias en todito el cuerpo o tienen, aparte de eso, tienen hematuria o sangrado digestivo o menorragia, sangrado genital, entonces ahí sí ponemos plaquetas en una trombocitopenia. En trombocitopenias en aplasias también tenemos que ir poniendo plaquetas. En leucemias agudas, en donde está inhibida la producción de plaquetas por parte de la médula, entonces ahí también utilizamos plaquetas. En intervenciones quirúrgicas, cuando se hace transfusión masiva, también se utilizan plaquetas. Cuando hay anormalidades funcionales de las plaquetas, por ejemplo, una enfermedad de Glassman, en donde la plaqueta no funciona, o en una enfermedad, por ejemplo, de von Willebrand, que no tengo el puente donde une la plaqueta con el endotelio, entonces ahí vamos a utilizar plaquetas. Y anaplasias o hipoplasias medulares. Ya, esperen un ratito. Después seguimos con los crioprecipitados. Los crioprecipitados se obtienen después de la congelación a temperatura a 4 grados del plasma fresco. Los crioprecipitados vienen, miren, el volumen es bien chiquitito, de 15 a 30 ml de plasma, es el volumen. En cambio, los plasmas frescos eran 200 a 250, son más chiquitos. Entonces, contienen factor 8, de 80 a 100 unidades de factor 8, fibrinógeno 250 miligramos y tienen factor de von Willebrand también, tienen factor 10 y factor 3. Entonces esto lo utilizo, por ejemplo, cuando tengo un paciente con hemofilia, que yo no sé ahorita el diagnóstico, por ejemplo, me viene con hemorragia articular. Las hemofilias son sangrados profundos, por ejemplo, rodillas, vienen con dolor de rodilla, vienen con, generalmente son niños que vienen con la rodilla hinchada o el tobillo hinchado, y mucho dolor. Entonces ahí son sangrados articulares. Entonces ahí damos factor 8 hasta yo hacer el examen, porque por ejemplo factor 8 yo quiero dosar en el laboratorio, el factor 8 acá en Loja no se hace. Todos los laboratorios mandan Quito, Guayaquil o Cuenca. Entonces hasta que me llegue este resultado, a veces me llega en 8 días, en 4 días. Entonces hasta que yo tenga el resultado y yo dé específicamente factor 8, que ya ahora lo tenemos liofilizado en frascos, para inyectar intravenoso, entonces hasta mientras yo pueda utilizar crioprecipitados que tienen factor 8, tienen factor 10, 3, tienen fibrinógeno. Por ejemplo, ¿en qué otros casos utilizo críos? Cuando hay coagulación intravascular diseminada, entonces hay consumo de todos los factores, ahí damos críos. O cuando quiero estos hemocomponentes, estos factores de coagulación, y yo no quiero utilizar, por ejemplo, plasma. El plasma tiene todos estos factores. Pero el plasma me da más volumen, porque por cada mililitro tienen menos cantidad. Entonces yo necesito, por ejemplo, cuando quiero utilizar factores de coagulación y quiero utilizar plasmas, por ejemplo, en un paciente de 70 años y que ya está con sobrecarga circulatoria y que ya tiene insuficiencia cardíaca, entonces yo voy a preferir estos que son más concentrados y tienen menos volumen. ¿Sí? Y la conservación se mantienen a menos 30 y la duración es de 1 año de los crioprecipitados. Con los crioprecipitados la dosis también es de un crioprecipitado por cada 10 kilos, igual que las plaquetas es la dosis. Indicaciones de los crioprecipitados, las indicaciones son limitadas en caso de que no se disponga de factores específicos. Se utiliza en hemofilia A, en coagulación intravascular diseminada y enfermedad de Willebrand. Porque aquí en von Willebrand voy a dar el Sí, en hemofilia todo se estima que nos viene en frascos directamente para administrar. Entonces los laboratorios producen todos estos factores que son derivados del plasma. Sí, inmunoglobulina endovenosa, que también la tenemos en frascos para administrar. La ROGAM que vimos anteriormente, la anti-D, también es derivado del plasma.
que se da para incompatibilidad de RH, la inmunoglobulina anti-D, el factor 8 también ya nos viene ahora liofilizado, el factor 9, inmunoglobulina G inespecíficas y específicas, la antitrombina 3. Acá en el país no tenemos antitrombina 3, por ejemplo, liofilizada, ni tampoco fibrinógeno. Entonces, cuando queremos fibrinógeno, nosotros damos crioprecipitados, pero ahora los laboratorios y las casas comerciales ya producen todo esto que son derivados de plasma. Entonces, para obtener estos productos, los laboratorios hacen una serie de procedimientos al plasma para eliminar o inactivar virus. Entonces, ellos hacen, por ejemplo, tratan el plasma con solventes y detergentes, los inactivan a los virus por calor y hacen una serie de procedimientos para eliminar o mantener al mínimo algún virus que nos pueda venir. Entonces, de todas maneras, estos son posibles factores que nos vayan a dar algún problema viral. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí pacientes con hemofilia y les damos factor 8. Entonces, a ellos, por ejemplo, cada año les hacemos un panel viral, hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis. Entonces, todos nuestros pacientes están negativos. Cada año se les hace para ir detectando si puede haber adquirido el paciente algún virus con todo, porque son derivados del plasma todos estos componentes. Entonces, aquí, en cuanto a la seguridad transfusional, entonces, ¿qué hace la Cruz Roja? Una meticulosa selección de donantes. Entonces, la Cruz Roja, por ejemplo, tiene un formulario en donde llenan algunas preguntas a los pacientes. Si se ha hecho tatuajes últimamente, si tiene una sola pareja sexual y un montón de cosas para, si tiene alguna cosa que no es adecuada, entonces ya lo rechazan a este paciente. Entonces, la Cruz Roja hace la meticulosa selección de donantes. Entonces, el donante voluntario y altruista y repetitivo, ese es el mejor donante de sangre. Entonces, ¿qué más hace la Cruz Roja? Una adecuada atención al donante, selecciona una vía, hace la asepsia, hace la extracción de la sangre, hace todo el procesamiento, centrifuga y saca todos los hemocomponentes, hace la parte de almacenamiento en donde todos los hemocomponentes tienen que estar a temperaturas adecuadas, generalmente de 2 a 8, excepto las plaquetas que van a temperatura ambiente. Y el transporte de la sangre. Entonces, el transporte casi acá, por ejemplo, lo hacen los internos, cuando vienen y les dicen, deme trayendo de la Cruz Roja a veces sangre, o del servicio de medicina transfusional a los pisos. Entonces, en el transporte los transportan todos los hemocomponentes en cajas térmicas. Entonces, para asegurar esta seguridad transfusional hay que hacer un adecuado estudio serológico, que ahora ya se los hace con técnicas de ácidos nucleicos, y todos los estudios serológicos de todo el país van a Quito, Guayaquil, a los hemocentros. Hemocentros se llaman estos laboratorios en donde hacen con técnicas técnicas de ácidos nucleicos para investigar los virus en las bolsas, en los donantes. Sí, los exámenes de laboratorio, esto ya hace en cambio el servicio de medicina transfusional, la tipificación, el rastreo de anticuerpos irregulares, las pruebas cruzadas, pruebas especiales y el control del acto transfusional también. Entonces ellos tienen una hojita en donde enfermería va llenando el acto transfusional. Entonces, temperatura pretransfusión, presión arterial y si tuvo alguna reacción a la transfusión. Entonces, en cuanto al transporte de la sangre, se realiza en cajas térmicas a la temperatura del componente a transfundir. Debe controlarse la temperatura en el sitio de destino. Los productos sanguíneos antes de su administración deberán mantenerse a una temperatura óptima de conservación. Para ir a quirófano. Cuando yo me haga el examen, hoy día uno me lo entrega, los documentos en cuanto se regresa cuando yo... Dígame que me den no día primero. Pero no... Dígame que me den para la tarde. Para la tarde.
Ya, a ver, sigamos. Entonces, para la transfusión de la sangre se utiliza equipo de administración especial. Este equipo nos da el servicio de medicina. No es un equipo de venoclisis común, es un equipo especial para la transfusión. Es un equipo de venoclisis, pero es especial. Entonces, este equipo se utiliza para filtrar los leucocitos, que son los que nos pueden dar la reacción transfusional. Igual en plaquetas, en plasmas y en críos. Entonces, tenemos que administrar con el equipo que nos da el servicio de medicina transfusional. Entonces, la sangre se conserva generalmente entre 2 y 6 grados centígrados. La sangre no hay que calentar, no hay que congelarla. Y siempre verificar nombres del paciente en la unidad, así como el paciente. Aquí los errores que se han visto en las transfusiones son errores humanos. Por ejemplo, en Colombia hace unos 15 años hubo una paciente en un servicio X que habían sido 2 pacientes con el mismo nombre y el mismo apellido. Y por el apuro a veces de llevar la sangre, le ven el nombre y el apellido y le ponen a la paciente. Total, esa paciente tuvo una reacción transfusional, esa paciente falleció. Tuvieron una serie de problemas después. Entonces, las 2 pacientes eran el mismo nombre, el mismo apellido, pero eran diferentes grupos sanguíneos. Entonces hay que tomar en cuenta bien eso. Ver que tenga los nombres completos que correspondan al paciente que voy a poner, que sea el grupo sanguíneo el correcto. A pesar de que el grupo sanguíneo ya nos ve el servicio de medicina transfusional. A ellos tenemos que llevarles la sangre del paciente y ellos vuelven a tipificar y nos buscan una sangre que sea compatible y nos despachan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Registrar los signos vitales previos a la transfusión. Eso ya, aquí tienen una hojita de registro de la transfusión que ya les voy a indicar. Rechequear el grupo sanguíneo del paciente antes de transfundir. Los primeros 10 minutos hay que hacer una transfusión lenta. Al no existir reacción, hay que dar el goteo completo. Entonces, los primeros 10 minutos tiene que estar siempre una persona junto al paciente para ver cualquier reacción transfusional y poder solucionar. Entonces, cuando hay alguna reacción, por ejemplo, reacción febril, reacción alérgica, entonces hay que suspender inmediatamente la transfusión, mantener la vía permeable y llamar al médico y reportar al banco de sangre. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Con el servicio de medicina. Envío la unidad que me dio la reacción, no hay que eliminarla, sino enviarla. Tomar una muestra del paciente para hacer hemocultivos y rechequear el grupo sanguíneo y adjuntar resumen de reacción y medicación recibida previamente y durante la duración. En cuanto al plasma fresco, plasma refrigerado y crioprecipitados, estos hay que descongelarlos, pero esto ya se encarga el servicio de medicina transfusional. Generalmente lo hacen en un baño de María protegida. El equipo de administración del plasma fresco, del plasma refrigerado o de los críos es similar al de la sangre. Entonces aquí va a filtrar los leucocitos que le puedan llegar al paciente y le puedan dar alguna reacción. Siempre hay que verificar del plasma y de los plasma refrigerado, verificar el isogrupo, que sea el que se está solicitando. El crío precipitado, idealmente también hay que dar isogrupo. Isogrupo quiere decir que si yo soy A, voy a recibir grupo A. Si yo soy B, voy a recibir grupo B. Si soy AB, voy a recibir grupo AB. Es isogrupo, es decir, el mismo grupo. Y esto es obligatorio en el recién nacido. Una vez descongelados, la administración es inmediata y no volver a recongelar. Entonces ya cuando nos entregan esto, por ejemplo, pedimos 6 crioprecipitados, por ejemplo, un paciente de 60 kilos. Pido 6 crioprecipitados. Ya los descongelan y después llaman por teléfono. Sabe que no voy a utilizar porque ya el médico decidió otra cosa. Entonces el banco le dice, no, yo ya no lo puedo devolver, eso hay que desechar. Y para desechar ellos tienen que hacer un montón de papeles y llenar un montón de cosas para justificar que se desechó esa sangre. Entonces siempre hay que estar seguros de lo que se va a solicitar para no tener que hacer devoluciones. En cuanto a los concentrados plaquetarios. Las plaquetas, la conservación es a 20 grados, es decir, a temperatura ambiente, y tienen que estar en agitación continua las plaquetas. Si se utiliza pool de plaquetas, utilizar solamente en 4 horas. Entonces, el servicio de medicina nos dice, tengo un pool de plaquetas. Pool de plaquetas es que en un concentrado, en un solo
en un solo concentrado plaquetario, es decir, en una sola bolsa de plaquetas voy a tener ahí como 8 concentrados. Ese es el pool. Es decir, yo tengo 8 concentrados, pero en un solo paquete. Entonces ellos mismos nos dicen, tengo un pool. Este pool, por ejemplo, dice corresponde a 10 concentrados plaquetarios normales. Entonces ahí solo utilizo un pool en cada transfusión. Y esta se la debe utilizar en 4 horas. Administrar también con equipo de venoclisis que nos da el servicio de medicina transfusional, que son equipos especiales en donde tienen un filtro donde van filtrando los leucocitos. Verificar la fecha de caducidad, ideal también es poner el mismo grupo sanguíneo. Y el control en cuanto al laboratorio lo puedo hacer en 1 hora, por ejemplo. Yo tengo un paciente que está con 40.000 plaquetas y le van a hacer una biopsia. Y dicen, no le puedo hacer la biopsia, hay que subir el nivel de plaquetas. Entonces yo pongo, por ejemplo, pesa 70 kilos. Yo pido al servicio de medicina transfusional 7 concentrados plaquetarios. Le pongo al paciente 7 concentrados y en 1 hora ya puedo hacer el control de plaquetas. En 1 hora y también puede ser a las 24 horas. Entonces, cuando yo quiero de urgencia, en 1 hora ya hago el control y digo, ya tiene 100.000 plaquetas, se va a hacer la biopsia. Entonces, la velocidad de transfusión dependerá de la tolerancia del paciente a la administración de líquidos. Normalmente se da a 60 gotas por minuto. Si se va a transfundir concentrado de glóbulos rojos y concentrados plaquetarios, primero se administrarán las plaquetas, es decir, voy a hacer primero hemostasia. Acá hacen al revés. Me llega una paciente con leucemia con 2.000 plaquetas y le ponen líquidos. Si le ponen líquidos, estas 2.000 plaquetas por hemodilución me van a bajar más. Y después le ponen 2 concentrados de glóbulos rojos. Y cuando uno va a ver la paciente, ya está muerta la paciente o está con hemorragia del sistema nervioso central. Ha pasado algunos casos acá que han hecho hemorragia del sistema nervioso central, porque primero ponen concentrado de glóbulos rojos y empiezan a hidratar. Entonces, cuando tengo plaquetas bajas y necesito concentrado de glóbulos rojos y necesito concentrados plaquetarios, primero paso las plaquetas, es decir, voy a hacer primero hemostasia y después paso concentrados de glóbulos rojos. ¿Sí? Cuando necesito las dos, primero plaquetas. En cuanto a la solicitud de pedido de los hemocomponentes, una vez decidida la transfusión a un paciente, es importante la seguridad y la rapidez con que se realiza esta. La muestra de sangre. Entonces, la solicitud del pedido debe estar acompañada de un formulario. Entonces, aquí tiene que tener la muestra del paciente. Entonces, para tomar la muestra del paciente hay que estar seguro de que sea el paciente que necesita que le tome a ese paciente la muestra. La muestra debe estar debidamente rotulada con la fecha de toma, el servicio donde tomé y las iniciales de la persona que tomó la muestra. Caso contrario, el servicio de medicina no aceptará el pedido. Y las unidades alistadas solo se les mantiene por 72 horas, es decir, 3 días. ¿Qué significa alistada? Por ejemplo, va a hacerse una cirugía un paciente X y dice alistar, le dice al servicio de medicina, alistar 3 concentrados de glóbulos rojos porque se va a someter a una cirugía de próstata y posiblemente sangre. Entonces, hay que llevar la muestra del paciente, el servicio de medicina transfusional hace las tipificaciones y busca la muestra para ese paciente que lo van a operar. Entonces, alistada quiere decir que las 3 concentrados de glóbulos rojos que pidió el médico la van a tener lista en la red y ya para despachar con los nombres del paciente que va a ser transfundido solamente por 3 días. Entonces, si lo operaron al paciente y no necesitaron la sangre, hay que llamar por teléfono al servicio de medicina y decirle, ¿sabe qué? Ya no vamos a utilizar la sangre porque el paciente no sangró. Eso quiere decir que la tengo alistada. Entonces el servicio de medicina transfusional a estas 3 concentrados de glóbulos rojos les quita las etiquetas, les quita todo lo que hizo, les quita todos los rótulos que hizo para ese paciente y la puede utilizar a esta misma muestra para prepararla para otro paciente, porque eso no salió de la red y nadie la topó. ¿Sí? Entonces eso es alistar. Y si ustedes no avisan, el servicio de medicina transfusional en 72 horas ya no la tiene esta sangre. Porque a veces sí se atrasa. No hay quirófano, se atrasa un día o 2, entonces hay que avisar. Sabe que la sangre alistada sí la vamos a utilizar, solo que el paciente se retrasó en la cirugía. Sí, entonces siempre hay que estar en contacto con el servicio para cualquier otra situación. Entonces es importante, toda transfusión deberá quedar registrada en el banco de sangre y en la historia clínica del paciente. No se acepta el servicio de medicina no acepta devoluciones de cualquier componente sanguíneo, el que ya salió ya no se devuelve. Ya eso sería en cuanto al uso de los hemocomponentes. Si tienen alguna pregunta.
Todo claro. Todo está claro. Ya, entonces ahora vamos a ver el servicio de medicina transfusional, cómo funciona y los formularios, cómo hay que llenarlos, ¿sí? Ya, entonces esto es el servicio de medicina transfusional. ¿Qué situaciones tenemos que tomar en cuenta de los hemocomponentes? Los hemocomponentes nos sirven para mantener o restaurar un volumen adecuado para prevenir o combatir el choque hipovolémico, para mantener o restaurar la capacidad de transporte de oxígeno y para reponer componentes específicos, lo mismo que ya dijimos anteriormente. Entonces, son 3 las indicaciones de los hemocomponentes. Un paciente chocado, necesito, ¿sí? Urgente, el transporte de oxígeno cuando el paciente es hipotenso o taquicárdico y reponer un componente específico, es decir, está con petequias púrpuras y yo necesito poner plaquetas para evitar sangrado del sistema nervioso central, entonces pongo plaquetas. Cuando necesito factores de coagulación en un paciente que usa anticoagulantes, por ejemplo, warfarina, y está sangrando full, entonces puedo necesitar plasmas o críos en coagulación intravascular diseminada también, o cuando hago transfusiones masivas. Son 3 las indicaciones de la sangre. Entonces, hay que tomar en cuenta que toda transfusión es potencialmente peligrosa. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de transmitir infecciones, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, VIH. Administración de sangre incompatible, si es que tengo un error humano acá. Posibilidad de producir sobrecarga circulatoria y exposición a antígenos extraños. Servicio de medicina transfusional más y procedimientos a ser cumplidos. Hay que llenar un consentimiento informado que ellos mismos dan en el formulario. Llenar la solicitud o pedido de sangre de los hemocomponentes y tomar una muestra para las pruebas pretransfuncionales. Y luego después, cuando ya transfundimos, hay que registrar en la historia clínica el transporte, hay que tomar en cuenta en caja térmica. Siempre hay que ver e inspeccionar visualmente la sangre y los hemocomponentes. Es decir, si está una sangre muy oscura, esa posiblemente ya está fuera de la fecha de caducidad. Pero esto ya lo ve el servicio de medicina transfusional. Tenemos personal especializado que está viendo todos los días esta parte. Inspección de la sangre. Lo mismo las plaquetas, hay que inspeccionar. Si tengo unas plaquetas con grumos, entonces ya no la transfundo. El color de las plaquetas es un color amarillo uniforme y no tiene que tener grumos. Entonces siempre inspección visual de los hemocomponentes antes de iniciar la transfusión. Y revisar llenar la ficha de notificación de las reacciones transfusionales, que ya las vamos a ver cuáles. Entonces aquí tenemos nuevamente la descripción de los componentes sanguíneos. Sangre total, que dijimos que ya se lo usa solamente como materia prima, concentrado de glóbulos rojos, CGR, plasma fresco congelado, PFC, plasma refrigerado, PR, crioprecipitados, concentrados plaquetarios, CPQ, y hemocomponentes especiales, irradiados o leucodepletados. Y aquí tenemos otro tipo de transfusión, que es la autotransfusión, que es que yo mismo, por ejemplo, soy el donante y soy el receptor, por ejemplo, en una cirugía programada. Entonces, la autotransfusión es la más barata. Aquí, ¿qué hacemos? Solamente yo dono mi sangre y después me pongo, por ejemplo, eritropoyetina para recuperar rápido los glóbulos rojos o me pongo una dosis de hierro. Entonces, en esta autotransfusión no tengo que hacer pruebas transfusionales porque es mi misma sangre. Si yo tengo un VIH, no importa, yo mismo es mi propia sangre, ¿no es cierto? Pues la autotransfusión es la más segura y la más barata porque no hay que hacer pruebas pretransfusionales ni nada. Pero esta casi no se la utiliza. Acá vino, por ejemplo, hace un año un neurocirujano que quería hacer una autotransfusión a un paciente que le iba a hacer una cirugía de cráneo o alguna cosa. Era un paciente joven de 26 años. Entonces le digo, buenas, hacer autotransfusión porque nunca hemos hecho. Pero le digo, tiene que ir a la Cruz Roja a pedir las bolsas para la recolección de la muestra. Cada bolsa le querían cobrar $80. Y que no le pueden dar, que no sé qué. Imagínense. Y cuando una sangre, el ministerio paga $70 por una sangre completa, ya con pruebas pretransfusionales y todo. Entonces no nos resultó, a la final no se hizo nunca la autotransfusión. Entonces, ¿qué hace el servicio de medicina transfusional? Extracción de la sangre o hemocomponentes. Entonces, aquí en la autotransfusión el paciente es donante y es receptor. La autotransfusión es la alternativa de transfusión más segura. Evitamos aloinmunización porque es para el mismo paciente. Evitamos enfermedades transmisibles, evitamos el síndrome de H, que es la enfermedad de Gerto contra huésped. Este síndrome de H se da tardíamente, a veces a un mes o 2 meses.
en donde vamos a tener sobre todo problemas en piel, la piel se reseca, se empieza a descamar. Evitamos reacción hemolítica febril y alérgica. Entonces es la autotransfusión, que es la mejor transfusión, ¿sí? Evitamos todos esos problemas. Entonces aquí tenemos el tiempo de despacho para liberar hemocomponentes. Si yo pongo rutina, quiere decir que me van a despachar en 45 minutos. Si yo pongo urgencia, quiere decir que me van a despachar en 15 minutos. Y si es emergencia, me van a despachar en 5 minutos. Entonces aquí tenemos los tiempos que se va a demorar el servicio de medicina transfusional. El concentrado de glóbulos rojos, por ejemplo, ¿qué nomás tienen que hacer? Tienen que hacer el grupo sanguíneo, el ABO, el RH, el rastreo de anticuerpos. Si yo pido fenotipada, tienen que hacer el fenotipo. Buscan los anticuerpos irregulares, el CUMS directo, la prueba cruzada mayor. Entonces aquí están haciendo algunas pruebas de CUMS para buscar algún anticuerpo. Entonces por eso es que demora de 30 a 45 minutos, casi una hora. Cuando pido urgente, en 15 minutos. Entonces ahí, ¿qué pruebas nomás nos hacen? Solo la prueba de compatibilidad. Y cuando pido urgencia, es 5 minutos. Por ejemplo, una paciente que viene ginecológica con sangrado uterino, un aborto en curso, por ejemplo. Entonces aquí solamente hacen el grupo sanguíneo, es grupo A, le doy una sangre A y se fue la sangre en 5 minutos. Pero a veces el médico tiene que dejar firmando una hojita que dice: yo me responsabilizo que solamente me llevo la sangre con el grupo sanguíneo. Y estas pruebas no me las hacen. Pero el servicio de medicina se queda haciendo estas pruebas y me va a reportar alguna novedad. Entonces, cuando es ABO son 5 minutos. Cuando es, emergencia, 5 minutos solamente con el grupo sanguíneo. Y acá tenemos los componentes plasmáticos. También esto, concentrado plaquetarias, nos dan en 5 minutos, porque ellas no hay que descongelar ni nada porque están ya a temperatura ambiente y están siempre agitando. Así, cuando las tienen disponibles nos la entregan inmediata. Solamente tienen que hacer el grupo sanguíneo, que es igual que acá. Solo hacen el grupo sanguíneo y nos despachan las plaquetas. Pero cuando no hay, a veces nos demoran hasta 3, 4 días, porque tienen que ver si la Cruz Roja tienen que ver si las plaquetas que están ahí ya están libres de virus y nos pueden despachar. Entonces es un problema en plaquetas. Ya, concentrados plaquetarios, ya acá. Plasma fresco congelado. La descongelación nos demora de 30 a 40 minutos, media hora a 40 minutos. Los crioprecipitados también tienen que descongelarlos 30 a 40 minutos. Y cuando es plaquetas por plaquetoféresis, 10 a 15 minutos. ¿Y cuáles son las reacciones adversas de las transfusiones? Entonces tenemos reacciones inmediatas y reacciones tardías. Las reacciones inmediatas son inmunes y no inmunes, y las tardías también son inmunes y no inmunes. Entonces, las reacciones inmunes, hemolíticas agudas, incompatibilidad ABO, que son la mayoría de errores humanos, o también otros grupos sanguíneos. Yo les comentaba que tengo pacientes sensibilizados con C menor, con E menor. ¿Sí? Y las reacciones no hemolíticas, reacción anafiláctica, es decir, pueden producir edema de glotis, pueden producir rash, alergias. Entonces aquí se trata con corticoides. O cuando es apenitas la reacción alérgica de urticaria o algo, una cosa, damos nada más loratadina. Edema agudo no cardiogénico, es el trali, es el edema agudo no cardiogénico. Entonces un paciente que se transfundió y a los 4 días o 5 días me empieza con dificultad respiratoria, con tos, ese es el trali. Entonces a veces hay que llevarlos a terapia intensiva, ese es el edema agudo no cardiogénico. Reacción febril no hemolítica, es decir, paciente tiene fiebre pero que no tiene ninguna incompatibilidad, no hay hemólisis, no hay ictericia. Entonces, reacción febril también son agudas inmunes, inmediatas. Reacción alérgica urticaria, esto más lo hemos visto en plaquetas. Cuando pasamos plaquetas, el paciente a veces empieza a tener ronchas, a veces ligero edema de glotis, un poco de tos. Entonces, esto lo tratamos con 200 de hidrocortisona y ya se. Y las reacciones no inmunes, contaminación bacteriana, por ejemplo, en plaquetas que pasan a temperatura ambiente, pueden contaminarse con alguna bacteria. La sangre es un medio de cultivo, entonces también se puede contaminar. Acá tuve una paciente que me dijeron al otro día: doctora, no le pasamos la sangre porque estaba coagulada. O sea, le pasaron las primeras gotas y después la sangre se coaguló y la tuvimos que botar. Entonces eso no había que hacer, había que mandar la sangre al servicio de medicina transfusional, tomar una muestra del paciente y cultivar tanto la sangre del donante de la bolsa como del paciente.
Entonces, ¿qué pasó en esa sangre que me dicen que estaba coagulada, la sangre que le estaban pasando de la bolsa? Nunca se podía coagular. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay bacterias que pueden tener como fuente de energía el anticoagulante. Entonces, posiblemente hubieron bacterias que se consumieron el anticoagulante de la bolsa y la bolsa de sangre se coaguló. Entonces, eso me daba un terrible miedo. Igual hicimos cultivo a la paciente y no pasó nada. Sí, entonces hay cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son las reacciones inmediatas no inmunes? Sobrecarga circulatoria. Entonces puede tener un paciente de insuficiencia cardíaca o algo si le paso mucho volumen. Reacciones físicas que se pueden producir por congelación o calentamiento de hemocomponentes. Dijimos que esos no hay que hacer. Cuando tengo un catéter de pequeño calibre, también enfermería ya sabe que tiene que poner una agujita gruesa cuando voy a poner hemocomponentes. Y las químicas, cuando en la misma vía ponemos medicamentos, lactatos, dextrosos en la misma vía. Entonces, acá ya saben que tienen que poner una vía en un brazo, que es para los antibióticos y todo lo que necesita el paciente, analgésicos y todo. Y en otra vía solamente, exclusivamente para hemocomponentes. Cuando el paciente, por ejemplo, hematológico, el paciente hematológico con leucemia o con aplasia va a necesitar hemocomponentes. Entonces, la vía exclusiva para hemocomponentes. Y acá tenemos las reacciones tardías, hemolíticas tardías, cuando tengo incompatibilidad por otros grupos sanguíneos, sobre todo en el RH, hemolíticas tardías. Púrpura transfusional también podemos tener, ¿sí? Enfermedad de injerto contra huésped, ese es el síndrome H, en donde se presenta ya generalmente después del mes. Empieza a tener la piel resecada con descamación y con molestias sobre todo de piel. Y las reacciones no inmunes tardías, todas las infecciones transmitidas por los virus, VIH, el SIDA, la hepatitis B, la hepatitis C, la enfermedad de Chagas, paludismo, sífilis. Acá hubo un pacientito pediátrico hace que serían unos 20 años, un pediátrico le transfundieron sangre. Y al otro día, ni tanto, a las horas empezó con escalofrío, pero un escalofrío terrible. Se le hizo un frotis de sangre periférica y se encontró paludismo. Miren, en zonas endémicas. Entonces, en zonas endémicas de paludismo, esos pacientes no son, se los rechaza como donantes en zonas endémicas. Entonces, también puede transmitir el paludismo y todas las hepatitis, el VIH. Entonces, son potenciales riesgos que yo tengo acá. Entonces, son reacciones inmediatas tardías. Y aquí tenemos nada más es el rombo que yo les di para ver qué sangre, qué grupo tengo del paciente y la posibilidad de qué hemocomponente necesito, igual acá. Entonces, aquí tenemos el flujograma para la notificación e investigación de las reacciones transfusionales. Reacción transfusional durante las primeras 24 horas. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Adoptar una conducta preestableciva según la norma. Entonces, hay que el hemocomponente regresarlo al servicio de medicina transfusional y tomar una muestra del paciente también para pedir hemocultivos y retipificar. Registro de la reacción transfusional, el tipo de hemocomponente enviado y las condiciones de administración. Identificación de la bolsa del hemocomponente responsable de la toma de muestras y exámenes. Notificación inmediata del inicio de la investigación, registro de resultados y toma de acciones correctivas y preventivas y las conclusiones. Eso aquí no es para sancionar a nadie ni nada, sino para tomar acciones correctivas y preventivas. Es por eso que ahora ya se utilizan los formularios. Entonces, cuando tenemos un caso sospechoso, hay que determinar el lugar de la transfusión, si fue clínica, cirugía, lo que sea. Si sí se transfundió y tuvo reacción, investigación del servicio que transfundió. Hay que hacer el rastreo de la bolsa, se realiza serología de la bolsa para ver si fue algún virus aquí que vino y me produjo la reacción. Si es positivo, entonces ya es un caso confirmado. Por ejemplo, que yo tuve una hepatitis B en esta bolsa, entonces el banco de sangre incluso puede buscar cuáles fueron los donantes para investigar y ese donante ya rechazarlo, ¿sí? Entonces un caso confirmado. Si no se transfundió, ya se descarta la transmisión de cualquier infección. Si no se hizo el rastreo de la bolsa, que generalmente acá pasa eso, es una investigación incompleta. Y si es confirmado, entonces notificación inmediata y tomar las acciones respectivas. Entonces, miren, aquí el donante hallado, se repite la serología, si es positivo y es un caso confirmado.
Y aquí tenemos este es el consentimiento informado. Entonces dice aquí, tienen que llenarlo cuando es primera vez. Hay que hacerlo llenar y firmarlo. Si es menor de edad, firma el papá o la mamá. Y si es mayor de edad, ya firma. O cuando son de alguna religión, dicen yo no autorizo. Pero hay que tenerlo a este formulario lleno. Dice, entonces, la transfusión es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de productos sanguíneos cuyo tipo y dosis son indicados por el médico solicitante o tratante de acuerdo a la evaluación del estado clínico y los parámetros del laboratorio. Este tipo de tratamiento está ampliamente aceptado, pero puede presentar algunos riesgos. Reacción alérgica, irritación del sitio de la punción, sensibilización de antígenos, transmisión de enfermedades infecciosas. Aquí tenemos la B, la C, traga, sífilis y malaria en zonas endémicas. Todo esto hay que leerle al paciente. Entonces aquí yo, tal persona, padre o madre, si autorizo o no autorizo. Aquí hay que marcar estos casilleros. Las veces necesarias a tal paciente con cédula tal, y aquí firme el paciente o el representante legal la fecha. ¿Sí? Entonces esto se lleva al Servicio de Medicina Internacional. Este es el primer formulario, que es del consentimiento informado. Luego tenemos aquí, la solicitud para los hemocomponentes. Esto hay que llenarlo bien. Es preferible, yo les digo siempre, vengan y llenen con el Servicio de Medicina Transfusional para que pongan el código exacto y todo. Entonces aquí, por ejemplo, dicen en este primer casillero, apellidos y nombres del paciente, el servicio, emergencia clínica, la sala, si es posible, la cama, el documento de identificación, si es cédula o pasaporte o es historia clínica. Si es cédula, entonces acá voy a poner el número de cédula. ¿Ya? Aquí, nacionalidad, la nacionalidad que sea del paciente, la fecha de nacimiento del paciente, la edad del paciente, el sexo, hombre y mujer, y el peso en kilos. Luego tenemos el diagnóstico CIE-10, por ejemplo, aquí. En 10 minutitos. En 10 minutos, sí. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, diagnóstico CIE-10. Aquí, por ejemplo, ha sido de traumatismo de pulmón. Entonces, el diagnóstico por el cual viene, por ejemplo, si es una ginecológica, aborto espontáneo. Entonces, aquí traumatismo de pulmón y ponen el CIE-10 del problema que tiene el paciente. Entonces, aquí el CIE-10 le ponen acá, el código CIE-10. Y motivo de la transfusión, por ejemplo, aquí piden concentrado de glóbulos rojos, entonces ponen otras anemias. Y aquí ponen el código de otras anemias. Por ejemplo, si quiero plaquetas, diagnóstico puede ser púrpura trombocitopénica y motivo de la transfusión, trombocitopenia. O aplasia medular y motivo de la transfusión, trombocitopenia cuando yo quiero pedir plaquetas. Entonces tiene que ser concordante el diagnóstico que tiene el paciente con el motivo de la transfusión. ¿Sí? Y aquí los dos códigos. Después tenemos aquí en el otro ítem, si es afiliado, a qué seguro pertenece. Aquí tenemos todos los seguros. Categorización del paciente, si es clínico, quirúrgico, neonatólogo, ginecobstétrico. La prioridad de la solicitud, emergencia, urgencia, rutina o alistar. La fecha y la hora. Antecedente de transfusiones previas. Transfusiones anteriores, si sí o no. Tipo de la transfusión anterior, ¿cuánto tiempo? Menos de 2 meses, de 3 a 5, 6 a mes. Ahí vamos llenando el casillero que corresponda. Reacciones adversas a la transfusión. Si es que sí tuvo, entonces ponemos reacción, sí o no. Si no tuvo, ya no llenamos esto. Hemoglobina que tiene el paciente, por ejemplo, aquí 7. Por ejemplo, cuando tiene 9, el servicio ya le está diciendo, ya le está cuestionando por qué le van a transfundir con 9. Porque según la norma es menos de 7, transfundimos, por ejemplo, concentrado de glóbulos rojos. Los hemoglobinas 7, hematocrito tanto. Si es plaquetas, ¿cuántas plaquetas tiene? TP también hay que llenarlo acá, y el grupo del paciente. Si es que tiene grupo sanguíneo, y si no tiene, ya se le lleva el tubito de sangre en tubo lila para que el servicio mismo haga la tipificación. Y aquí en este otro ítem dice en el 4, tipo y número de componentes sanguíneos solicitados. Entonces aquí vamos a llenar en estas cuál de estos componentes necesito. Por ejemplo, concentrado de glóbulos rojos, que son estas siglas.
concentrado de glóbulos rojos sin capa leucodepletada, concentrado de glóbulos rojos leucorreducidos, concentrado de glóbulos rojos pediátricos, concentrado de glóbulos pediátricos sin capa leucodepletada, concentrado de glóbulos rojos pediátricos leucorreducida, concentrado de glóbulos rojos irradiados. Y acá tenemos concentrados plaquetarios en B, concentrado de plaquetas por aféresis, plasma fresco congelado, crioprecipitados, plasma refrigerado, y cuando es sangre reconstituida. Entonces aquí tenemos que poner el número, por ejemplo, concentrado de glóbulos rojos estándar. Generalmente ocupamos. Número, por ejemplo, 1 en número y aquí en letras 1. O sea, que en número y en letras. Y aquí solicitud del componente sanguíneo con pruebas de compatibilidad en proceso. Entonces, cuando yo necesito, por ejemplo, emergencia, 5 minutos, la paciente me está sangrando, necesito ya este momento. Entonces yo, tal médico, en calidad de médico prescriptor del paciente tal, quien se encuentra en estado crítico bajo mi responsabilidad, solicito de manera urgente o emergente los componentes sanguíneos antes descritos. Acepto que este componente sea enviado únicamente con la determinación del grupo sanguíneo y el RH con el fin de mejorar la condición de salud, y firma aquí el médico. Esto tiene que firmar el médico, ¿sí? Cuando es emergente, 5 minutos. Y después el servicio se queda haciendo el resto de pruebas y después nos comunica alguna novedad. Entonces aquí ponemos los datos del médico que prescribe el componente. Entonces aquí médico tal, cédula del médico que solicitó, el código del médico, la firma y el sello. Y esta parte de acá, el 7 y el 8, ya llena el servicio de medicina transfusional. Entonces, quién tomó la muestra y quién recibió la solicitud y el pedido. Sí, entonces es el formulario de solicitud de hemocomponentes. Y tenemos después el formulario del registro de la transfusión. Esta es la hemovigilancia, ya que se hace cuando se transfunde la sangre. Entonces aquí arriba dice registro de transfusión de componentes sanguíneos y notificación de reacciones adversas. Generalmente lo llenan el personal auxiliar. 2 fechas de recepción de la solicitud, fecha de despacho del componente, la prioridad que fue alistar, rutina, urgencia, aquí hay que ir llenando esto, la hora, aquí los nombres del paciente, la fecha de nacimiento, la edad, el grupo sanguíneo del paciente, la cédula, y aquí los diagnósticos. Por ejemplo, aquí hemorragia gastrointestinal no especificada, y aquí le ponen anemia poshemorrágica, entonces aquí ponen los códigos de los dos. Siempre va el diagnóstico de base del paciente y el diagnóstico por qué necesito tal o cual hemocomponente. Entonces aquí llenan esta parte que dice componentes sanguíneos enviados y pruebas pretransfusionales. Entonces la inspección es normal. Le han visto la sangre que está rojita y está bien. Dice inspección normal, inspección visual, ¿sí? La temperatura a 37. El tipo de componente sanguíneo concentrado de glóbulos rojos sin capa leucodepletada. Grupo ABO D positivo. Eso quiere decir es el grupo O, RH, D positivo, es RH positivo. Dijimos que el RH tiene la proteína D, aquí ya le ponen D positivo. El código es el código de la bolsa, entonces cada bolsa tiene un código que lo ponen aquí. El volumen del componente 287, fecha de caducidad aquí del componente, y el grupo sanguíneo del componente es o RH positivo. Y pruebas cruzadas dice que están compatibles. Total de componente 1. Y aquí, ¿quién envió? La persona que envió del servicio, la fecha y la firma. Y en esta parte de acá abajo es lo que llenan uso exclusivo para el personal de salud que transfunde. Esto llena el personal de enfermería. Inicio de la transfusión, la hora, el código del componente que se está transfundiendo, la vía de administración intravenosa, número de catéter utilizado, aquí han utilizado catéter 18, y la temperatura antes de la transfusión, durante la transfusión y después. La tensión arterial antes de la transfusión, durante la transfusión y después de la transfusión. La frecuencia cardíaca antes, durante y después. Frecuencia respiratoria antes, durante y después de la transfusión. Hora de finalización de la transfusión aquí, tipo de tiempo total de transfusión. Entonces, en un concentrado de glóbulos rojos máximo tenemos que demorarnos 3 a 4 horas. Y volumen administrado aquí y reacción adversa, si sí la hubo o no la hubo. Y después, momento en que, ya cuando se tuvo una transfusión, momento en que presentó la reacción, durante la transfusión, post-transfusión, hora de inicio de la transfusión.
Entonces aquí ponemos qué reacción tuvo, si tuvo anafilaxia, si tuvo cianosis, si tuvo disnea, si tuvo coagulación intravascular, dolor lumbar, edema pulmonar, fiebre, hemoglobinuria, hemorragia, hipertensión, hipotensión, ictericia, náusea, shock, seroconversión, taquicardia, urticaria o vómito. Y otros antecedentes clínicos del paciente, por ejemplo, antecedentes obstétricos, si tiene o no, número de gestación, número de partos, número de abortos. Entonces esto llena el personal de la enfermería, tiene que llenar todos estos ítems. Yo les doy esta hojita aquí porque era una hoja que se había dañado y todo, porque como tienen formularios con numeración aquí, son formularios con numeración. Si se daña alguna numeración, tiene que justificar por qué. Porque, por ejemplo, en los hemocomponentes, de acuerdo al número, tienen que estar súper bien llenos, porque estos formularios, sobre todo el de despacho, el que vimos anterior, ese sirve para el pago. Entonces, esos formularios se van a Quito y el ministerio paga a la Cruz Roja los despachos, ¿sí? Entonces, aquí si es que devolvemos un componente, componente devuelto, el código de la bolsa, la causa, porque lo devolví, la temperatura en que está, y devuelto por quién, el nombre y la firma, el que recibe en el servicio, el nombre y la firma cuando lo devolvemos. Y aquí código y firma del responsable del inicio de la transfusión y el responsable, código, sello y firma del que finaliza la transfusión. Entonces son los formularios que hay que llenar. Y hasta ahí se termina, chicos. Si tienen alguna pregunta. No, que está todo muy claro. Entonces mañana seguimos viendo, mañana que nos toca, mañana vamos a, ¿hasta cuándo tenemos con ustedes? ¿Solo esta semana? ¿O la otra también? Ah, ya. Entonces mañana vemos anticoagulantes y antiagregantes. Eso es un poco largo también. Y después tenemos que ver leucemias y después linfomas. Entonces mañana lean algo de anticoagulantes y antiagregantes, ¿sí? Listo, Doc. ¿Ya? Ya chicos, hasta mañana. Gracias, Doc.